Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nada mejor que un golpe de realidad para evaluar en su verdadera dimensión, en su dimensión pragmática, estas tremendas propuestas como la reforma al Poder Judicial, el enfoque hacia el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, las grandes fallas y la corrupción que señalan y todo, cuando antes no se ha señalado el trabajo previo, es decir, cómo les llega a estos jueces, magistrados que tienen que decidir sobre delitos y delincuentes, cómo les llega la información. ¿A qué me refiero con esto? Las averiguaciones previas que abren los agentes del Ministerio Público y en donde deben ir integradas, por supuesto, bien fundamentadas las acusaciones y bien documentadas sobre pruebas de diferente tipo, ¿no? Documentales, testimoniales, etcétera. Bueno, ¿qué gran omisión tuvo esta propuesta de reforma al Poder Judicial? Gran omisión, y quiero pensar que deliberada, cuando no se mencionó en absoluto la labor del Ministerio Público en México. No solamente el Ministerio Público Federal, sino el que está más cercano a todos nosotros en los estados de la República. Yo estoy en Monterrey, Nuevo León, por ejemplo, que atañe a las fiscalías estatales, no son parte del Poder Judicial, son parte del Poder Ejecutivo, digamos de esa manera. Pero pues tortuosamente se engaña a la gente en ese sentido, haciéndole creer que todas estas fallas que hay en la averiguación y resolución de delitos tienen que ver exclusivamente con lo que hacen o dejan de hacer los jueces. ¿A qué viene todo esto? Bueno, encontré una información muy interesante que quiero compartir con ustedes. De hecho, les pido que saquen papel y lápiz para anotar. Se trata, y permítanme porque aquí la tengo anotada, de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del año 2024. Para acortar, vamos a utilizar las siglas ENVIPE, así se llama. Y da los resultados, arroja los resultados sobre el año 2023. Enfocada en esta parte de la encuesta hacia el Ministerio Público. Esta encuesta es elaborada por el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Son cifras oficiales, cifras del gobierno de México, no estoy inventando nada. Fíjense ustedes, acompáñenme a leerla, esta recopilación de datos que yo hice. El Ministerio Público resuelve solamente el 1.2% de los delitos que se presentan a consideración. Para el año 2023 se tiene esta información. Se registró la cifra de 31.1 millones de delitos, un poco más de 31 millones de delitos, y únicamente el 10.4% fueron denunciados por las víctimas. Estamos hablando en términos absolutos de 3.255.000 delitos denunciados de los 31 millones registrados. ¿Cuáles son las razones por no denunciar? Se mencionan en la encuesta según las respuestas de los ciudadanos encuestados. Bueno, hay varias, usted las conocerá seguramente. Pérdida de tiempo, desconfianza hacia la autoridad, trámites largos y difíciles, delito considerado de baja importancia, ¿para qué denuncio? ¿Para qué me meto en broncas si en realidad el daño no fue tanto, etcétera, ¿no? La falta de pruebas o, uno muy importante, el miedo al agresor. El Ministerio Público o las fiscalías estatales, nos dice la encuesta en VIPE, abrieron carpeta de investigación en 68% de los delitos denunciados. Esto es en 2.213.000 delitos. 2.213.000 de 31 millones de delitos registrados. Aquí ya vamos mal. Después se presentaba la denuncia en el 75% de los casos, es decir, en 1.660.000 de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Hubo resultados positivos para el 17.2% de los delitos en que se inició una investigación. Para este año del 2023, que es el que abarca la encuesta, el porcentaje de delitos con una resolución positiva fue de 1.2%, es decir, hablamos de 372.000 delitos resueltos positivamente. 1.2% contra este gran universo de 31 millones de delitos registrados. Para el año 2023 el porcentaje de delitos de resolución positiva, ya lo dije, fue 1.2%. Lo que quería agregar aquí es que esta proporción de delitos con resolución positiva es igual a la del año anterior, el año 2022.
¿Qué significa la resolución de delito? Es decir, la resolución positiva para las personas. Bueno, se recuperaron los bienes o hubo reparación de daño, el delincuente quedó a la disposición del Ministerio Público o se presentó el perdón para los delincuentes. La encuesta también trae otros datos muy interesantes, lo que le llaman la cifra negra. Es decir, estos son los delitos no denunciados o no investigados. Para el año 2023, el fraude con 97% y la extorsión con 96% son los porcentajes más elevados de la cifra negra. El robo de vehículos, contra lo que yo hubiera pensado, no sé, ustedes también a lo mejor, fue solamente de 39.7%, la menor cifra negra, los menores porcentajes. Bueno, esto lo vi en la cobertura que dio el Grupo Reforma en una nota firmada el 21 de septiembre por Víctor Osorio, titulada precisamente Resuelve Ministerio Público 1.2% de delitos. Impresionante, ¿no? Contra los delitos registrados como tales, y luego apenas el 10% de delitos denunciados. Estamos hablando de 1.2% de delitos resueltos, es decir, que hubo una resolución positiva para los denunciantes y que quizá hubo algún modo de reparación de daños, se puso el delincuente a disposición de las autoridades. De ahí toman los jueces el siguiente paso, que es abrir el juicio y dictar una sentencia, encontrar culpabilidad o inocencia de las personas. Entonces, antes de criticar absolutamente al Poder Judicial como la fuente de todos los males, según la perspectiva del presidente López Obrador y el aval que le dieron los diputados y senadores morenistas, y que va a implicar una verdadera revolución, un trastorno enorme en el Poder Judicial, no se tocó ni una coma, por decirlo de esta manera, ni con el pétalo de una rosa al Ministerio Público. Repito, son datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, en VIPE, datos oficiales del gobierno. Como les decía al principio, nada mejor que un buen golpe de realidad para ubicarnos en todo lo que estamos discutiendo. Aquí, en esta área del Ministerio Público, a nivel estatal y por supuesto a nivel de la Fiscalía General de la República, a nivel del Ministerio Público Federal, hay muchísimo trabajo que hacer en la integración de las averiguaciones previas que se presentan a los jueces, pero además en la atención a las personas. En estas razones que contestaron los ciudadanos encuestados de no acudir, de que solamente un 10% de los delitos registrados sea objeto de una denuncia, se las repito porque hay todo un universo con el cual nos identificamos. Uno, pues el miedo al agresor, la desconfianza a las autoridades es el otro, porque uno tiene que dar datos confidenciales, la pérdida de tiempo, por supuesto, los trámites largos y difíciles, y en muchas ocasiones que los delitos son considerados de baja importancia. Me robaron algo de la cochera de la casa, una llanta que tenía ahí por un lado. Bueno, ¿para qué voy al Ministerio Público? ¿Para qué hago tanto pérdida de tiempo, molestias, tal vez quitarse medio día que se puede dedicar a otras cosas, al trabajo, por supuesto, cuando no va a ser resuelto? Y lo otro, en el otro extremo, los delitos más violentos, por supuesto, que predomina el pavor, ya no el miedo, el pavor a los agresores y el pavor a la complicidad de las autoridades que toman en primer momento información sobre los delitos, las agencias del Ministerio Público, las posibles complicidades con los delincuentes. Entonces, si usted vive en la Ciudad de México, yo vivo en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, en las grandes ciudades, sabrá de lo que le estoy hablando. Por supuesto que nos identificamos con todo esto. Aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre con esto? Ahorita todo el mundo está, por supuesto, distraído con la reforma al Poder Judicial, con la cual yo estoy completamente en contra. Pero además estoy señalando esta grave omisión que se ha hecho a lo largo de este gobierno, el de López Obrador y el de los gobiernos a nivel de los estados. Aquí incluyo no solamente a los morenistas que ahora están gobernando la mayor parte de los estados, sino a los gobernadores de otros partidos políticos. No se trata de afiliaciones políticas, se trata de que se pongan a trabajar y de que haya voluntad política para resolver esta cifra terrible que nos da así de golpe el panorama de cómo es la justicia en México. Solamente resuelve el Ministerio Público el 1.2% de los delitos. Lo dejo para ustedes, para sus comentarios, por favor, acompáñenme y pues hagamos juntos
algún tipo de reflexión sobre esto. Muchas gracias. Bye.